del cielo te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder. Bendito. Hola, hola, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Les habla la pastora María Eugenia Porras, una de las ancianas y pastores de la iglesia Génesis de Guasarcas en San Carlos. Hoy yo quiero compartir unos versículos porque esta es una semana que estamos hablando sobre la importancia de la oración y por qué debemos orar. Y quiero meditar en unos poquitos versículos y darle algunas razones por las que usted y yo debemos orar. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, yo vengo delante de ti pidiéndote que esta palabra que hoy voy a enseñar sea una palabra rema, una palabra de vida para cada persona, una palabra del hoy que toque sus corazones, que haya una transformación y que si alguno de los que están oyendo está en necesidad, Señor, siga lo que dice tu palabra, porque tú eres un Padre amoroso, un Padre que sabe dar cosas buenas a sus hijos, a todos los que se lo pidamos. Así que yo hoy te pido que esta palabra sea una palabra de bendición que vaya a transformar nuestras vidas. Hermanos, voy a empezar en Mateo 7, verso 7, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí el Señor está diciéndonos: yo soy un Padre amoroso, tienes una necesidad, pídemelo. Pero si tú no le pides, Él no va a actuar. Él está deseando que tú le pidas porque Él quiere que aprendamos a depender de Él y que aprendamos a tener una amistad con Él, a pasar tiempo con Él. Hermanos, ¿por qué debemos orar? ¿Sabes por qué? Porque Jesús oró. Y Jesús era el Hijo de Dios y oraba. Su vida era una vida de oración. ¿Por qué debemos orar? Porque la palabra nos manda a orar. Dice la 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Y qué significa orar sin cesar? Esto quiere decir que tenemos que estar siempre dispuestos a orar. El salmista por ahí decía, 7 veces al día oraré. Pero en el Nuevo Testamento dice, orad sin cesar. Y en palabras del mismo Señor Jesús, donde narra la necesidad de orar, dice en Lucas 18:1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces nosotros debemos orar siempre y no desmayar. No te canses de orar, ora siempre, porque el vivir sin oración es vivir sin Dios. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué estaba detrás de la vida de Jesús? ¿Qué estaba detrás de su vida? Una vida de oración. Jesús se apartaba y oraba. Y nosotros, si Él que era Hijo de Dios oró, nosotros también debemos orar. Estamos viviendo tiempos peligrosísimos, así que necesitamos orar. Todo lo que es valioso en el reino de Dios se inicia en la oración y depende de la oración. Todos los avivamientos de la historia tuvieron su origen en la oración. Debemos orar. ¿Sabes por qué Dios quiere que oremos? Para que usted y yo aprendamos a depender de Dios. En su origen la oración siempre será un grito de ayuda y el Señor ha prometido esto. El teléfono de Dios clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos exhortó a orar para satisfacer nuestras necesidades. Y todos tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades espirituales. Y escuche lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Son tiempos difíciles y todos tenemos afanes. ¿Y qué son afanes? Preocupaciones. Usted y yo tenemos preocupaciones de diferente índole. ¿Y qué es estar afanoso? Estresado. ¿Estás estresado? ¿Estás preocupado? ¿Estás en angustia? ¿Estás en aflicción? Debes hacer oración. Y entonces cuando te sientes así, dice, sean conocidas vuestras peticiones. En lugar de coger el teléfono y llamar al pastor o llamar a Juana o a Ana para contarle, ve y cuéntale tu necesidad y pon tu petición delante de Dios, de tu Padre Celestial, ese que dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Hay un requisito, tenemos que pedirle, porque Él quiere que aprendamos a depender de Él. Entonces, aquí Pablo no nos está dando una amable recomendación, sino es un mandato. No se preocupen tanto, en lugar de preocuparse, oren más y preocúpense menos. Y vea lo que pasa cuando usted y yo oramos. Verso 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios, oye, que no es la paz de ningún hombre, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por allá el Santiago nos dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, hay un requisito, creyendo, lo recibiréis. ¿A quién debemos orar? Siempre que usted haga una oración, hay una frase sacramental. Debemos orar siempre al Padre en el nombre de Jesucristo. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo, Él os lo dará. Y dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice San Juan 14:14. Vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesucristo. Y si pedimos, Él pues nos responde. Siempre Él es bueno y misericordioso. Nuestro Padre Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo sabe. Él conoce tus necesidades y las mías antes de que usted se las pida. Él conoce aún nuestras necesidades antes que nosotros mismos las conozcamos. Y usted me va a decir, ay, pero ¿de dónde saca eso? Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué debo orar si Dios conoce mi necesidad? Porque Dios decidió unir nuestras necesidades a la oración, debido a nuestra naturaleza independiente y autosuficiente en nosotros los seres humanos. Así que Dios quiere que siempre pongamos nuestras peticiones y que se lo pidamos. Jesús advirtió que usted y yo no fuimos diseñados para hacer vida separados de nuestro Padre Celestial. En San Juan 15, versos 4 y 5, dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién es la vid? Jesús. Es una comparación hermosísima, donde Jesús es la vid y nosotros
los pámpanos, es decir, las ramitas. El que permanece en mí, en Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que cuando usted y yo vinculamos nuestras necesidades a la oración, esto nos anima a ir a Dios, y es ahí donde experimentamos la gran fidelidad de nuestro Padre Celestial. Dios quiere que oremos, porque usted y yo necesitamos madurar y crecer en la fe. Así que a través del camino de la oración vamos teniendo fe, creciendo en fe, y necesitamos leer la palabra, orar, asistir a la iglesia, y ahí vamos a experimentar la gran fidelidad de Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, debemos aprender a orar. La gente vive en muchos problemas, la gente vive estresada, la gente vive angustiada. ¿Sabes por qué? Porque la gente se preocupa mucho y ora muy, muy poco. Y Dios quiere que le pidamos. Me estoy acordando por aquí de Isaías. En Isaías 26 dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, si preguntamos, ¿a quién guarda Dios en completa paz? Aquel cuyo pensamiento persevera en Dios, porque ha confiado en él. Y el versículo que sigue dice: confiad en Jehová perpetuamente. Siempre, mis hermanos, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que debemos orar y confiar. Entonces, Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento confía en Dios. ¿Por qué? Persevera en Dios, porque a veces nuestro pensamiento no persevera en Dios, sino que está perseverando en el problema. El Señor Jesús te está invitando a abrir las puertas de tu corazón para que puedas tener compañerismo y comunión con Él. ¿Y cómo? A través de la oración, hablando con Él. ¿Cómo? Al Padre, en el nombre de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20 dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está llamando a tu puerta, Dios está llamando a tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero tú tienes que abrir la puerta de tu corazón. Él no derriba puertas, Él te está llamando de diferentes formas. Y tal vez estás escuchando este audio y Dios te está diciendo: tienes que poner prioridades en tu vida. Tienes que organizar tu vida. Tal vez estás pasando mucho tiempo en el celular, en la internet, o viendo televisión, o viendo películas. ¿Y cuánto tiempo le dedicas a Dios para hablar con Él? Dios te está llamando. Dios dice la palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso significa que no solo le hablamos a Él en oración, sino que también le escuchamos en oración. Y para eso tenemos que hacer silencio para escuchar la voz de Dios, y que también podemos experimentar su presencia en la oración. Así que, hermanos, la oración nos cambia, nos transforma para bien. Quiero decirles que a pesar de toda la preocupación que usted tenga o de la persecución, Dios siempre nos da la valentía para hacer lo que Dios nos envió a hacer. Así que debemos orar para poder tener poder y tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y siempre debemos orar para no caer en tentación. Así que, hermanos, yo voy a orar hoy por ustedes. Hemos oído muchas cosas de la oración, el problema es que no oramos. Así que hoy vamos a orar, y yo oro en el nombre de Jesucristo diciendo: Padre eterno, Dios eterno, amado Señor, en el nombre de Jesucristo, vengo orando por las personas que están escuchando este audio, para que despiertes el espíritu de cada uno de ellos para la oración. Que despiertes su espíritu para buscarte en espíritu y en verdad. Te pido, Dios, que estas personas tú las actives para la oración, y no solo eso, que disfruten
orar y que se hagan amigos contigo. Tú nos estás llamando, tú estás tocando a la puerta y tú quieres que te abramos porque tú no derribas puertas. En esta hora yo vengo orando, si estás enfermo, en el nombre de Jesucristo, que una unción sanadora venga sobre ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, que es nombre sobre todo nombre. Que una unción libertadora venga sobre ti si estás oprimido, deprimido, afligido. Venga esa unción sanadora. Y Señor, sobre todo, haznos gente de oración, porque vivir sin oración es vivir sin ti. Y nosotros queremos ser tus amigos y estar llenos de tu presencia. Dios bendice a cada uno de mis hermanos. Declaro una activación en el mundo espiritual para la palabra, para escuchar tu palabra, para amar tu palabra y ponerla por obra, y una activación para la oración. Que Dios te bendiga y Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga paz, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga.